Simétricos, asimétricas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Ya veis que estamos en un espacio totalmente distinto. Hoy estamos en Minim Madrid, estamos dentro de las actividades de Open House en la exposición, la maravillosa exposición Madrid Moderno de nuestro querido Luis Asín, comisariada por Inmaculada Malvenda y Enrique Encabo, con quien vamos a estar ahora mismo con ellos. Muchísimas gracias a todo el equipo de Minim que nos ha permitido estar esta tarde aquí y hacer esta visita guiada. Y disculpad por esta voz maravillosa que hoy me acompaña porque estoy afónica, pero como los que tienen que hablar son ellos, les vamos a dejar. Vamos con eso. Muchísimas gracias, Desiree. Muy buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Inma, Enrique, Luis, ¿todos bien? A ver, que os coja los tres. Perfecto. Tenéis que hablar ahora un poquito más alto para que os coja bien el micro, ¿vale? Bueno, oye, está perfecto, así. Bueno, muchísimas gracias a los tres por venir, por hacer esto. Por supuesto, ya le hemos dado las gracias a Minim, pero yo creo que nos podéis contar un poco qué es esta exposición. Por ejemplo, Luis, ¿no? Madrid Moderno, ¿qué es? Cuéntanoslo. Bueno, pues Madrid Moderno surge de un encargo en el marco de Open House Madrid y me encargan fotografiar con absoluta libertad 10 edificios. Es que uno se cayó porque estaba en obras, es el Gimnasio Maravilla, es de la zona. Y bueno, pues a mí me encanta pasear y fotografiar edificios con la libertad de un paseante. Y dado que ya había colaborado con Enrique, con Inmaculada y con Enrique, anteriormente en algunas exposiciones, y sabiendo lo buenos que son con temas de arquitectura, pues pensé que me comisariaran un poco las imágenes de estos edificios, que son el hipódromo, el pabellón de Bruselas de Corrales y Montezul, el hipódromo de Arniches y Domínguez, parte del Capitol y del Cine Callao, ¿qué más? El Auditorio Nacional. Auditorio Nacional, de María García Paredes. Una de Espinas. Una de Espinas de Higueras. El edificio Castelar. El edificio Castelar y... bueno, Palacio de Correos ya lo has dicho. Y el Centro de Estudios Hidrográficos de mi amadísimo FISAC. Exactamente. O sea, un elenco de edificios maravillosos, también de arquitectos fantásticos. Y ahora va la pregunta para Inma y para Enrique. ¿Cómo ha sido comisariar esta exposición? Contadnos un poquito. Pues como todo con Luis, una aventura. una aventura porque yo creo que una de las situaciones más disfrutables con Luis es que efectivamente hay que improvisar. Al mismo tiempo, él explicaba que es verdad que él nos invitó en el año 2015 y 2017 a colaborar también en un par de exposiciones que le había propuesto Espacio Valverde, que es la galería con la que Luis evidentemente expone como artista. Y ahí de alguna forma empezamos a desarrollar, bueno, pues este formato, que son exposiciones de arte especializadas en obra arquitectónica, pero en la que evidentemente hay una mirada mucho más abierta, ¿no? Nosotros con Luis habíamos trabajado ya en anteriores ocasiones, lo comentaba un poco en la presentación de esta exposición. Nos conocimos sobre todo a raíz de un trabajo que hicimos para la Bienal de Venecia en el año 2014. 2012. Aquí está Enrique puntualizando. Pero es verdad que estas exposiciones en Valverde nos han permitido entender a Luis Asín con la amplitud que yo creo que merece. Entonces, aquí teníamos también una oportunidad y a nosotros nos pareció que era un reto bastante entretenido el tener que interactuar con un espacio como es esto, que es una tienda de muebles muy cuidados, de muebles exquisitos, pero interaccionar con todo ese ruido ambiente y con esa realidad y ver cómo una exposición de fotografía se podía cuidar, pero podía funcionar perfectamente con una narrativa espacial. Yo diría que Luis es alguien que necesita bastantes pocos tutores, es decir, él llegó ya con una idea más o menos cerrada, con una serie de ideas bastante claras, nos enseñó algunas imágenes. Y prácticamente nuestra aportación fue decir, oye, yo creo que esto habría que coordinarlo mejor de esta manera, quizá podríamos incorporar, y eso fue una de las cosas que se dejó de hacer, dijimos, si estás hablando de Madrid Moderno, ¿por qué no metemos a Palacios, que es un moderno no moderno? Y se dejó hacer, y hay algunas fotos de Palacios, que supongo que ahora la veremos, del Palacio de Nuestra Señora de las Telecomunicaciones. Son las últimas. Las últimas, de hecho, las últimas son del edificio más antiguo. Sí. Y luego... En realidad el nombre pues surgió porque había como varios nombres. Hubo un momento que decidimos, tienen que ser un nombre corto, dijimos Madrid Moderno,
y esa sería como la realidad. Lo más bonito sería decir que se llama como los tours de autobuses turísticos que tienen como Madrid moderno, Madrid de los Austrias, pero este es Madrid moderno, por Luis Asín. Fantástico. Pues si os parece podemos, yo creo, empezar la visita guiada, ¿no? Ya que nos habéis contextualizado, y vamos allá, vamos a ver una por una. Bueno, la primera que nos encontramos aquí, ¿verdad? El pabellón de los hexágonos. Yo creo que es una preciosa introducción a la exposición. Contadnos un poquito de esta foto o de este edificio. No sé quién quiere empezar. Enrique, Luis, os tenéis que acercar a la imagen porque si no estáis fuera de plano. Puedo decir que esto es parte de una serie que tú hiciste en su momento para el centenario de Molezún, si no me equivoco, cercano, ¿no? Sí. De hecho, alguna de estas se expusieron en Arco en su momento, si no recuerdo mal. Sí, he aprovechado, he reciclado esta imagen, producir imágenes en tan gran formato es muy caro. Y bueno, esto, el pabellón ha sido parcialmente rehabilitado y a mí me interesaba más el estado decrépito de lo que construyeron Corrales y Molezún o lo que se trasladó a Casa de Campo. Fernández del Amo, Madrid. ¿Cómo? Fernández del Amo, hizo el traslado. Sí, pero no intervinieron Corrales y Molezún aquí. Eso ya no. En la Casa de Campo sí, el original. Bueno, pero bueno, el asunto es que aún en ese estado que es casi post-bélico, está en un estado de abandono brutal, pues tiene muchísima fuerza el edificio, sus quiebros, el uso del ladrillo y bueno, pues me pareció francamente... tengo una serie, pasé varios días ahí. También fotografié la parte renovada. Hay de hecho algunas fotografías gemelas de estas en el Colegio de Arquitectos de Madrid y algunas de estas se sacaron en un libro de Simétricas, si no me equivoco. Exacto, paisajes Ramón Vázquez Molezún. Fotografías asimétricas, que es una edición preciosa. ¿Pero qué vais a decir si estoy yo delante? No podéis decir otra cosa. Pero, que yo estaba acostumbrado a que se me pusieran pues un cuadernillo de entrada con imágenes mías con muchísima libertad de varios edificios de Corrales y Molezún y un cuadernillo de cierre. O sea, me parece editorialmente a mí me encantó, vamos, ¿sabes? Es uno de mis libros favoritos. Y de hecho esta es la foto que abre la exposición. Sí, a mí lo que me parece es decir que me gusta mucho como lo cuenta Luis con esa sencillez, pero al mismo tiempo lo que estamos viendo aquí es una imagen muy directa, pero que nos mete en un túnel de comprensión. Entonces eso es un poco la fuerza que tiene Luis a la hora de hacer determinadas imágenes, es que aparentemente es una imagen desprejuiciada, pero es una imagen extraordinariamente bien tomada desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista espacial, compositivo y de la luz, a la hora de meternos en una sensación perspectiva, jugar con esa diagonal y introducirnos en el tiempo, que era la temática, por ejemplo, de Entretanto, de esta exposición que comentaba en Galería Valverde. Y sobre todo nos permite ver un edificio con ojos nuevos, que yo creo que es en realidad una parte importante del logro de estas fotografías, ¿no? Que son imágenes fragmentarias de edificios y fragmentos que de alguna manera te permiten jugar un poco a adivinar qué estás viendo de edificios que en ocasiones están muy trillados y que todos conocemos muchísimo. Claro, es que ¿para qué describir el pabellón de Bruselas desde el punto de vista arquitectónico, con tu cámara, con tu trípode y con tu sentido de la composición? O sea, yo creo que es mucho mejor ir como un paseante, desprovisto de trípode y intentar pues, captar otro tipo de historias. Es un poco alejado de la típica fotografía de arquitectura. Me gusta hacerlo, pero esto me gusta muchísimo más. Pues qué suerte, ¿no?, que hayas podido hacer esto, Luis, ¿no?, con este encargo. Vamos a pasar aquí a unos detalles maravillosos. Precisamente este edificio, ¿no? Son además las últimas fotos que se incorporaron. Sí, Ay, qué pena, que nos dan los reflejos, pero no, ahí la veis muy bien, aunque conmigo de reflejo, pero la veis muy bien. Bueno, es que están puestos en esta maravillosa estantería y yo creo que como objetos funcionan muy bien. O sea, son como pequeños ladrillitos fotográficos. Totalmente. Y siempre nos gustaban porque eran fotos que parecían tener luz propia, ¿no? Sí. Y luego de aquí pasamos a... a un facsímil de ti mismo. A un facsímil. Sí, aquí ponte junto a Luis, Enrique, para que no tenga que elegir a quién sacar y así estáis imagen cerca. Que está tomada realmente en octubre de 2024. Sí.
y tengo una imagen prácticamente idéntica, hecha con una Leica y con un 50 en los primeros años 90. Y tenía que fotografiar el edificio Callao, y el edificio Callao está muy saturado de publicidad, de vídeos, es decir, el espíritu de Gutiérrez Soto ha desaparecido. Entonces, fotografiando la marquesina de Luis Martínez Feducci, con esa sensualidad, esa curva, y al fondo un poco desenfocada el torreón del cine Callao, pues he repetido, porque esta foto la tengo en analógica prácticamente idéntica. Yo creo que es que no sabría ni cuál es cuál, ¿no? Bueno, Si esa parte del edificio no ha cambiado nada, ¿no? Y bueno, y de ahí pasamos a un tema que es fotografiar palacios. Palacios. Esta fue una cosa, realmente lo último que apareció en la exposición. Es lo último. Sí. Es lo último. Intenté fotografiar el hospital. ¿Cómo se llama el hospital? El hospital de jornaleros de Los jornaleros, nada más no me dejaron pasar y tenía que pedir permisos. Perdón, Palacios y Otamendi. Palacios y Otamendi. Palacios y Otamendi. Bueno, y entonces pues me fui muy frustrado y me fui a dar un paseo por Cibeles. Y dije, uy, entrada libre. Entonces me iba con mi cámara como un turista más y me quedé prendado de cómo cambia la luz en los zócalos. Y bueno, pues entonces he hecho una serie absolutamente que en el fondo me encanta fotografiar arquitectura así porque vuelvo a mis orígenes como fotógrafo analógico, como el jovencito que andaba con la Leica paseando por Madrid. Es que hay que tener en cuenta que Luis se forma en Estados Unidos, tú te marchas, creo recordar, en el año 82, ¿verdad? No, 89. 89, a estudiar allí. Sí. Y de alguna forma, él estudia evidentemente fotografía en distintas escuelas de arte, terminas o rematas finalmente tu formación en San Francisco. En San Francisco. San Francisco Art Institute. Eso es. Entonces, lo que estamos viendo aquí, evidentemente, es, insisto, es el ejercicio de un artista que se dedica a la arquitectura porque entiende muy bien el espacio. Y en este caso, a mí, por ejemplo, me acuerdo cuando Luis hace las primeras pruebas, y las estamos viendo a través del móvil, me quedé bastante entusiasmada porque lo que sucede por el efecto de la luz es que yo casi veía como una especie de aerógrafo. Sí. O sea, es bastante impresionante que la fotografía, una fotografía sin tratar y sin manipular, tiene una expresión como de dibujo antiguo. Qué Esto me maravilla. parecía como muy conmovedor a la hora de entender a ese Palacios y hacerlo muy táctil al mismo tiempo, como muy cercano a nosotros. Tienes toda la razón, porque la primera vez que yo vine el lunes a este espacio, y la primera vez que yo vi, sobre todo estas dos, parecen dibujos, no parecen fotografías. Tienes toda la razón, Inma. Parece que son Claro. Total. No, y de hecho, estas son de las pequeñas cosas, por decirlo así, en la que hemos aportado dentro del comisariado, porque siempre vimos que había un frame con Palacios, pero el elegir cómo y esa relación con Feducci crea una diagonal muy interesante en la que dos situaciones que nunca se hubieran relacionado desde un punto de vista estricto de historia o de los estilos, de repente hay una conexión visual muy interesante entre arquitecturas que no relacionaríamos. Que es precioso, la verdad. Espera, voy a ponerme aquí a ver si consigo no sacar así lo veis, yo creo que así se ve bastante bien, y sobre todo que no salgamos en el reflejo, pero si os dais cuenta parecen, como nos contaba Inma, ¿no? Dos grabados en realidad, ¿no? Son prácticamente como negativo, están jugando con la misma idea, una en sombra y una en luz, Bueno, pero es es prácticamente que, la misma composición. de hecho, es que me quedé tan fascinado con las curvas, con la luz, que esto es unas por la mañana y otras por la tarde. Si te fijas, aquí el fondo está oscuro, lo que está iluminado es el granito, y ahí el fondo está iluminado y está en sombra el zócalo de la columna. Y bueno, he puesto las dos juntas porque sí, porque efectivamente, aunque son fotografías en color, es una cosa que me gusta mucho, estás fotografiando objetos que en blanco y negro. Parece blanco y negro, ¿no? Pero Exacto. si te fijas, tiene calidez. Tiene tono, sí, tiene tono. Sí. Bueno, ahora salgo yo en plano, pero... Sí, y bueno, pues aquí realmente es cuando yo disfruto como fotógrafo, porque voy mucho más ligero, sin trípode, voy con una pequeña cámara y con un 55, y bueno, y soy feliz con eso.
Podríamos ir hacia allá, si os parece. Sí, voy a ir yo hacia atrás para cogeros en cámara. Cuidado, que hay lámparas. Y por favor, si alguien ve que me vaya a caer te van o que vaya a apartando las destrozar un mueble, por favor que me pare antes. Vamos a hacer un Brian de Palma, pero casero. Bueno, pues ahora me meto por aquí, que tenemos una paradita justo antes de subir, ¿no? Sí. Subid vosotros porque si no estáis no se escucha. Estas fueron las primeras fotos que yo vi de la exposición, las primeras fotos que nos mandaste, y recuerdo que como las gafas no son gratis y yo soy corto de vista, lo que voy a hacer es ponerme una foto de un coche, hasta que pues empezó a Una foto enfocar. de un coche, no, Enrique, no. Sí, te lo juro. Es que es bastante aerodinámica. Desde luego. Pensaba que era un coche con los dos faros, ¿no? Bueno, esto es efectivamente me pongo en contacto con alguien del hipódromo. Era un día que no era ni de carreras, ni de bares, ni de copas, que el hipódromo durante una época en Madrid estuvo... ¿Me puedo sentar aquí? Hombre, Sí, por supuesto, sí. mira qué bien quedáis. Y bueno, entonces me abren el hipódromo, me encuentro única y exclusivamente con gente que está limpiando, con limpiadores. Entonces, encontrarte con ese espacio concebido, que es una maravilla, porque es un mirador de Madrid, del Skyline de Madrid, maravilloso, y me quedé fascinado realmente realmente con la... Con la parte de abajo, que es la que no se suele... Sí, hombre, es que el hipódromo, o sea, el hipódromo es la parte de la cubierta, esa portorroja, es lo típico. Pero que está ultra mega hiper fotografiado, Sí. mil veces muy bien. Y esto también está ultra fotografiado, supongo, porque es que es precioso. Las arquerías, esa arquitectura de los años finales de los 20, ¿no? Primeros 30, ¿no? Esto se terminó en los 40. Entonces, se empezó antes de la guerra civil, pues se terminó después de la guerra civil. Sí, y bueno, pues normalmente ya meto ahí dentro y descubro un mundo de una sensualidad brutal, ¿sabes? Realmente disfruté muchísimo pasear por ese espacio para mí solo. Bueno, obviamente me hubiera gustado ver algo de caballos y ambiente de eso, pero que disfruto muchísimo. Y luego eso, pues, o sea, me quedé prendado con las arquerías y con la luz. Aquí se repite un poco el asunto de Palacios, ¿no? Es un poco que pues, luz. Lo que pasa que yo creo que tú siempre trabajas con una serie de elementos que para ti son muy importantes, que es efectivamente, en este caso, el trabajo con la luz y con la sombra, y aquí la forma cobra muchísima importancia. Sí. Pero lo interesante es que frente a ese Palacios, que nos lo conviertes en algo como táctil y suave y como muy carnoso, aquí lo que estamos viendo es esa idea de lo íntimo en un espacio aparentemente muy público, en el que de repente jugamos a las carreras, ¿verdad? O sea que hay un tipo de actividad que a priori no tendría que ver con ese grado de intimidad, de que nosotros vemos ahora mismo ese umbral y de repente estamos dentro de un sitio y nos sentimos como dentro de un cobijo, ¿no? Eso tiene que ver efectivamente con esa forma de trabajar de la luz de Luis, que es muy sutil, que es muy delicado, pero al mismo tiempo muy, muy directo, muy radical, ¿no? Entonces... Tengo que decir que a veces Luis tiene como hallazgos que son fantásticos, porque yo cuando vi esta fotografía lo primero que pensé es, digo, no recordaba que hubiera estatuas dentro del hipódromo, porque lo primero que pensé, claro, como estábamos hablando del círculo, y esto es como la Palas Atenea de Vasallo en el Sí, círculo, sí. A mí me y recuerda es un un señor poco. que está limpiando, o sea, que Sí, está con la escoba. Sí, y como- que has pillado justo en el momento... No, que me está mirando a mí, o Sí, está sí. mirando, o no sé si está de espaldas, pero vamos, que es que yo era como el elemento extraño en ese momento que estaban los limpiadores puliendo todo para que el día de las carreras estuviera perfecto. Por cierto, hay que decir que es magnífica la rehabilitación de Junquera. Junquera. De Junquera, sí. O sea, es muy, da mucho gusto que alguien trate con ese cariño. Con ese mismo, sí. Sí. Un espacio que en Madrid siempre ha tenido problemas, siempre ha estado como fuera, ha tenido, aparte por su propia innovación de las cubiertas, ha estado siempre como medio abandonado, y realmente es un sitio que merece la pena conocer y visitar. Bueno, sí, yo podría pasar ahí unas vacaciones en el hipódromo. Oye, No pues no importaría. des ideas, ¿eh? No des ideas, Luis, que de repente... Bueno, pues Mira, vamos a subir. continuamos. Y veríamos una... Porque en realidad, una de las cosas de estas cuestiones es que prácticamente todo es digital, ¿no? Sí, Todo es digital por una excepción, que es la que vamos a ver ahora. Espera, Enrique, que no sé si te están oyendo. Ahora, Sí, di- prácticamente en esa exposición todas las imágenes son digitales con una excepción que es la que vamos a ver ahora. Sí. Este es un anacronismo que sale de su biblioteca personal de hace mucho tiempo. Sí, es de los años 90. Es de los años 90 porque vivo muy cerca del auditorio
Y bueno, pues es un personaje a través de una de las letras que está serigrafiada en la puerta. Luis, ponte ahí, tápame la lámpara para que Sí. no estéis a control. Perfecto. Sí, Perfecto. y bueno, y esta es una imagen hecha bueno, analógica completamente, con Temax 3200 muy forzada, y muestra pues un personaje que está mirando ¿cómo se dice? La cartelera, vamos, El los programa, la programas. programación. La sí. programación, pues para ver a qué conciertos va a ir y no va a ir. El personaje en sí es muy atemporal, con su boina y bueno, y la luz y bueno, la letra del auditorio. Y evidentemente la he emitido pues porque había que meter imágenes de García de Paredes. Y he dicho, bueno, pues mira, Centenario. está muy bien enlazar, o sea, porque esto enlaza con mi formación como fotógrafo. Entonces, a mí lo de la arquitectura fue un accidente que me sucedió con Donald Yard en Marfa, en Texas, para una publicación de la revista del Colegio de Arquitectos en el año 92. Me encanta fotografiar espacio. O sea, es una cosa, disfruto muchísimo, porque yo creo que todo espacio tiene un punto, puede tener, bueno, de hecho lo tiene puntos dramáticos, poéticos, místicos, en los espacios puedes encontrar todo eso. Y bueno, me parece bien siempre meter una referencia antigua. Y esto además forma parte de un proyecto personal tuyo que tenías que se llamaba el alfabeto Asin, obviamente era lo primero. Que era una colección de tipografías, como en este caso, encontradas en espacios singulares, todas ellas distintas, pero que conectaban evidentemente con una serie de cuestiones que funcionaban dentro de los espacios. Entonces, es parte de los proyectos que ha realizado Luis de carácter experimental y que de repente pues surge una serie de colecciones de imágenes como esta que son bastante fascinantes, ¿no? Y que desde luego nunca envejecen. Bueno, Y de un centenario podríamos ir a otro. sí. Vamos a... Sí, Es Rafael de la O, ¿no? Aquí Además, está. se cumplió su centenario hace prácticamente nada. Ay, mira qué bien, aquí no hay reflejos, chicos, es. os podéis acercaros. ¡Qué maravilla! Bueno, sí, curiosamente dentro del Madrid moderno incluyen el edificio Castelar, que a mí siempre me ha fascinado, o sea, me ha encantado porque es parte de la iconografía de la castellana que he recorrido tantas veces. O sea, no supera el Joaquín Costa Esquina Velázquez de Fisac, que ese es mi edificio favorito, el rincón, el de la fachada cóncava de ladrillo. Es una foto fantástica. Sí, no tengo millones. Tampoco, Paquetes y tampoco, pero paquetes. Bueno, entonces, este edificio, por cierto, tú tienes una foto maravillosa, Enrique con su móvil, desde un autobús, la hizo a una hora, tuvo la suerte en que este edificio es muy transparente. Y realmente, bueno, siempre se ha representado este edificio de manera vertical y yo pensé que representarlo de manera horizontal, sobre todo este encuentro, que es el peso del volumen vertical, que parece que está flotando sobre el volumen horizontal, ¿no? Sí. Y entonces, pues me parece una manera diferente representar un edificio que nunca se ha representado así. Yo creo que este edificio terminó un poco de definir algunas de las cosas que teníamos pendientes en la Expo, porque yo recuerdo que hubo un momento, al principio, que estábamos pensando, ¿tiene que haber descriptivo o tiene que haber fragmento? ¿Tiene que haber...? Y tenías algunas fotos descriptivas del Castelar que estaban muy bien, pero un momento que dijimos, oye, ¿para qué vamos a describir un edificio que todo el mundo conoce, que ya está descrito, que tiene un montón... Y vamos a buscar las cosas que sean un poco diferentes, ¿no? Y este edificio es que, bueno, es edificio de los años, terminado en los años 80, y un edificio estupendo, fantástico, todo el mundo conoce. Para los que no sean de Madrid, o por ejemplo, si alguien nos está viendo desde México, tiene un antecedente clarísimo, un edificio se llama el Celanese, en Ciudad de México, también muy parecido, con la misma idea, pero es que es un edificio absolutamente mitológico con algunos fans irredentos, ¿no? Porque es de los mejores edificios de la castellana, punto. O sea, Sí. Compitiendo con Oiza, ¿no? Compitiendo con Oiza. Sí. De cara a cara. A mí lo que me interesa mucho de esta imagen es un poco lo que comentaba Luis, que él casi que nos lo dice siempre, ¿no? Como que por casualidad yo he fotografiado esto de esta forma horizontal, pero el hecho en sí es que todo el mundo ve una torre y la fotografía en vertical. Entonces a él se le ocurre hacerla en horizontal no por una cuestión de originalidad, sino porque tiene que ser capaz de hablar de la levedad,
que es lo que a nosotros, a todo el mundo les seduce Le y le fascina, fascina, exacto. esa levedad, esa torre de vidrio. Y la forma de entender la levedad es acercarnos a ese volumen y entender la relación con la base horizontal. Y sobre todo porque la base horizontal del edificio, que es en lo que la gente no se suele fijar, porque se fija en ese prisma En como el prisma que ingrávido, flota, además exacto. solo desde un punto de vista, la base horizontal de este edificio es muy importante, porque es lo que permite que el edificio haga esa especie de truco de magia. De ¿no? de flotación, que ¿no? flote de una manera casi como un imán, ¿no? O sea, es que, sí, sí. Y bueno, pero ahí fantástico. efectivamente está un poco la labor de Inma y de Enrique en forzarme a intentar Pero no, fotografiar. es que voy a hacer una cosa, voy a hacer una travesura. Voy a enseñarles a los asimétricos y asimétricas que nos están viendo este plano maravilloso del espacio de Minim, que si no lo conocéis tenéis que venir, que está cogiendo esta exposición mientras Enrique, Inma y Luis se colocan en las siguientes fotografías. Yo os hago este repaso para que lo veáis. Es un espacio que merece totalmente la pena venir a ver y que, por supuesto, mientras dure la exposición de Luis y las que vengan después, que también sé que vienen más, pues tengo info privilegiada, vais a disfrutarlo muchísimo. Siguiente, ¿a quién tenemos aquí, Bueno, aquí Luis? tenemos a mi admiradísimo, es quizá de mis arquitectos favoritos, porque en la zona en la que vivo hay muchos edificios de él, y que es Miguel Fisac. Y esto es estas dos imágenes que tienen esta la tomé en un paseo en 2019 y bueno, fue cuando yo descubrí el Centro de Estudios Hidrográficos y descubrí las vigas hueso. Y porque yo había pasado muchas veces, como volviendo del Vicente Calderón, siempre decía, joder, miraba ese edificio tan grande que habrá aquí, en estas paredes de hormigón y esto es por la entrada. Y luego me fui a hacer unos paseos que organizaba Aritz González y fuimos a verlo y es pues, la escalera del edificio de oficinas que bueno, yo creo que están muy equilibradas, la relación interior y exterior, la relación de los peldaños con las vigas hueso, la luz, pero esto es, insisto, una cosa que me han ayudado ellos a hacer, que es fotografiar detalles y intentando regresar a mis orígenes como fotógrafo, porque nunca he dejado, he hecho mucho trabajo con gran formato, he trabajado para encargos de revistas y tal, pero a mí lo que realmente me gusta es fotografiar con mi camarita, sin trípode y paseando y moviéndome. Entonces esto es un claro ejemplo en este caso es una Sony con un 55 y fotografiando detalles de arquitectura. A mí, bueno, Sí. para quien no lo conozca, Aritz González, que es un mapaut en Instagram y que es alguien que está constantemente colgando fotografías de la arquitectura española y es como maravilloso. un repositorio alucinante. Sí. Bueno, pues de vez en cuando se dedica también, efectivamente, a enseñar la arquitectura y a pasear por la arquitectura. Y es más que recomendable. Esta fotografía a mí, la verdad es que tengo que reconocer que tengo como mis cosas, porque digo, por un lado la he visto muchas veces, pero por otro lado siempre uno ve esas palmeras que no se las imagina con Fisac. Es una especie de contradicción andante la fotografía. Sí, se le da un punto tropical que no lo es. Que no lo es, tropical. Y la aparición de ese objeto en el límite entre la línea de luz y de sombra, que es una posición muy precisa, Muy muy precisa. El estratégica. ejercicio de Luis, curiosamente, juega con grandes contrastes, ¿no? O una situación que se contrapone. O sea, de repente hablamos de una fotografía casi bastante espontánea. Él ha salido con su cámara, como dices, sin trípode, entonces ha salido a hacer un trabajo de campo como artista y a captar A todo dar lo que un le paseo, interesaba, a dar un paseo. pero al mismo tiempo el grado de precisión es muy alto. Entonces, las fotografías nos interesan y nos hacen preguntas y nos llevan a otro sitio, precisamente porque aparecen un conjunto de elementos extraordinariamente bien compuestos. Eso se ensambla y efectivamente nos abre una puerta a la hora de entender o de fijarnos en cosas que de otra forma no habríamos visto. Yo invitaría a la gente de todas maneras a que si se acerca a verlas, haga una prueba, porque muchas veces con lo digital, que salga todo tan perfecto, se ha perdido el gusto por el foco de las cosas, ¿no? Y yo creo que en esta fotografía el foco es muy importante, igual que las fotografías de palacios, que los focos están en sitios muy concretos, pero esta idea de que el primer plano está perfectamente enfocado, lo demás se difumina, aquí aparece la línea del plexiglas, de manera que parece que existe un cambio, ¿no?, en el hormigón. ¿Es plexiglas o es vidrio? Yo creo que es plexiglas, ¿no? Sí. Vamos,
vamos, con Fisac, porque además creo que se curva en algún lado, me suena, no lo sé, perdón, pero esta línea que aparece aquí, que es absolutamente fantástica y que da la impresión de que es casi que pertenece casi al proceso de la fotografía, ¿no? Y en realidad no es una línea física que está ahí. Y luego, que es estupendo. yo diría que esto es otra línea de investigación de Luis, o sea que a lo mejor él no lo hace de forma consciente, pero él ha hecho o ha trabajado muchísimo acerca de la materialidad de las cosas. Entonces esa aproximación al ladrillo, esa aproximación que hemos visto en este caso al hormigón, o sea, pensemos que el hormigón, vamos a decirlo de manera coloquial, no es un material que tenga buena fama. Y sin embargo, pues a través de la mirada de Luis vemos este material con otro tipo de dulzura y desde luego de una sofisticación mucho mayor. Y creo que eso habla muy bien de tu capacidad artística como fotógrafo. La exposición que hicimos, que se llama En Concreto, claro, era sobre... En concreto fue ese episodio, el hormigón. Una exposición concreta en la que todos los concretamente, en concreto, de concreto. Sí. con esa base de humor, que es muy importante. Eso me pasa mucho con artistas. Bueno, yo, por ejemplo, a quien debo muchísimo como fotógrafo, que me ha ayudado a formarme porque siempre han confiado en mí, es a Emilio Tuñón y a nuestro querido Luis Moreno Masilla, que ya lleva 12 años fallecido. Bueno, pues he aprendido muchísimo de fotografía con ellos y he aprendido a amar el hormigón, ¿sabes? O sea, porque ellos lo utilizan, excepto en el último edificio que me han hecho de ladrillo, me he quedado un poco impresionado, pero con el mismo lenguaje. Es la biblioteca de la Universidad Francisco de Vitoria. Pues, siempre, bueno, tengo muchísimo trabajo de hormigón y bueno, y de hecho, bueno, pues en concreto, y en el entretanto también había bastante, en la exposición en entretanto había bastante hormigón. Y luego aquí... Podríamos pasar a uno Sí. arquitecto de hormigón. Sí. Este edificio tiene algo peculiar, porque yo creo que temporalmente, no me quiero equivocar, pero creo que es el último de la muestra, aunque en realidad... No, el último va a ser otro. Este es del 88. Me refiero en el tiempo. Mira, mi En el año. tiempo, sí. Acabado en el tiempo, Mi año. compartiendo año con alguno, Sí. año con alguno más, pero es un edificio, como todo el mundo sabe, la Corona de Espinas, de Sí. Espiro, que tardó muchísimo tiempo en terminarse. Proyectado antes y ejecutado muy tarde. Muy tarde, y que todo el mundo conoce, y aquí un poco el reto, siempre lo decíamos, ¿no? Y que estamos tan saturados de ver las mismas cosas de Higueras que el poder ver algo un poco diferente, contado de una manera un poco diferente, nos parecía fundamental, ¿no? Yo creo que comparte fecha con otros edificios que vamos a ver, bueno, que ya hemos visto, el auditorio de García de Paredes. El auditorio García Paredes y con el de la OZ. Bueno, el de la OZ es un poco anterior, Es un ¿no? poquito anterior, pero se terminaba más o menos en el mismo momento. Claro, ¿no? sí. La imagen de la derecha diríamos que es una vista bastante inédita, es una vista poco frecuente. Porque Entonces, es la entrada. Es la entrada, pero no es algo que la gente tenga registrado. Y a mí la de la izquierda, la verdad es que me interesa particularmente por el grado de abstracción que tiene. O sea, ¿cómo es posible que una fotografía que en principio con la que estamos trabajando frontalmente, solo como está marcada y solo como está compuesta, nos lleva... Yo estoy viendo una egipcia aquí. Totalmente. Entonces es muy interesante esta relación de una fotografía que a la vez tiene mucho volumen, porque está muy bien trabajada con la luz, pero con lo que sería el dibujo, ¿no? con esa Como simetría decíamos sobre el antes. techo, Entonces, No, sí, que es de repente- curioso porque Higueras lo que hace es la estructura y las formas de la estructura como que se las dibuja en el techo. Hace una especie como de dibujo, como una especie de sombra o de proyección. Y todo eso sucede así, son cosas que yo voy descubriendo. Yo no lo conocía, este edificio no lo conocía. Y podríamos avanzar al siguiente estadio, que tenemos que volver a bajar. Tenemos que volver a Un bajar paseo y yo de lo sobre más todo no curioso, tengo que caerme, que Ten eso es, cuidado con eso la es rueda. interesante. Vete de frente, Entonces, vete de frente. id vosotros primero, bajad primero y luego voy yo para no... Volvemos a la planta de abajo. Bueno, aquí voy a aprovechar para haceros un barrido de estas sillas maravillosas que hay aquí, porque son preciosas todas ellas. Pasad vosotros si queréis por detrás y yo voy a pasar por delante. Y así os vemos a vosotros. Y estas 4 preciosas fotografías. De un edificio, pero Hablad ahora sí un poquito más alto porque estoy muy lejos, ¿vale? como creo que todo el mundo reconoce, o a lo mejor no lo reconocen todos, Torres Blancas, claro, Francisco María Sáenz dice. Torres Blancas de Sáenz de Oriza. No sé si les oís. Tenéis que hablar un pelín más alto, chicos. Sí, bueno, yo me siento aquí, me siento abajo aquí. Eso, siéntate, Luis. Tuvo la suerte de que me dejasen pasar a hacer. Sí, ahora y es- a mí, algunas de las imágenes que aparecen aquí, por ejemplo, que nos gustaba particularmente, era la idea de que aparece claramente el carácter sesentero de la arquitectura de Oiza
en esas imágenes, ¿verdad? De estos rojos y estos amarillos, por ejemplo, esta de aquí, ¿no? Que te parece que es un elemento absolutamente innegable, ¿no? O en este caso que te acabo de pasar, un apartamento que ha reformado un estudio. Vengo por aquí porque me voy a acercar. Estudio, ¿no? Sí, aquí se inició todo un poco el proyecto. Me dieron el teléfono de dos arquitectos que habían reformado un dúplex en Torres Blancas. Bueno, han hecho una remodelación maravillosa y muy respetuosa con Oiza. Y la han dejado impecable con su sello. Y bueno, yo entré en la casa. Ellos se llaman Estudio Noju, no sé si, y bueno, me quedé fascinado con el tratamiento que Oiza, es decir, con el pavés, ese color ámbar, como la calidez que rodea, con la que inunda todas las curvas del edificio, y bueno, es meterte en un mundo completamente de ciencia ficción. Torres Blancas, ya lo he dicho varias veces, que es un edificio que yo he visto prácticamente crecer, hacer, cuando era muy niño. Bueno, cuando esto se construyó yo tenía 7 años, y cuando pasaba me parecía una especie como de monstruo, y a medida que he ido educando mi sensibilidad me he dado cuenta que es un edificio que gana con los años, o sea, cada vez es más moderno. Y estamos en 2024 y es mucho más moderno que en el año 69 o 70. Y es curioso porque al lado de este edificio se construyó un edificio que era el Hotel América. Sí, que trataba de ser lo más moderno del mundo. Y sin embargo, pues ha envejecido peor que Torres Blancas. O sea, Torres Blancas... El edificio más antiguo de Madrid ahora mismo. Sí, quizás. Sería lo contrario a Madrid moderno. Sí. Y bueno, pues agradecer aquí a la amabilidad de Antonio, de Eduardo, que me dejaron pasar, me abrieron las puertas de su casa, pero yo estaba interesado en las partes, en los accesos, no tanto en hacer un trabajo de la reforma exquisita que han hecho Noju de su dúplex, que es una maravilla. O sea, es una cosa que te quedas sin respiración de la belleza con lo que han hecho, y los materiales que han utilizado. Y bueno, es una maravilla. La verdad es que yo he disfrutado muchísimo haciendo este pequeño trabajo. Comentábamos, después lo veremos en más detalle, pero comentábamos, por ejemplo, la importancia que tienen, ¿verdad?, estas piezas de los techos de los portales, ¿no? Esa imagen que además yo recuerdo que teníamos como nuestras diferencias, y era una de tus favoritas, además del principio. Bueno, sí, a mí es eso, contarnos el drama, a ver, esas diferencias. Tampoco había drama. No había ningún Es drama. broma, es broma. No, a mí esta imagen me encanta, de entrada, porque relaciona un poco sin los colores, que ya son están un poco manidos, es lo primero que llama la atención. Aquí no hay colores, pero sí se ve un poco lo que es el muro, los pilares de hormigón que utiliza Oiza, ¿sabes? Así para acercar el edificio, ¿no? Bueno, la verdad es que he disfrutado tanto, me encantaría hacer un ensayo sobre un ensayo fotográfico. Hay que reconocer que esta serie despertó cierta controversia. Sí, claro. Vamos a contar la verdad aquí para los asimétricos. Yo ya estaba muy decidida a que la serie fuera así. Luis no la terminaba de ver, me quería cambiar las cosas de orden y yo lo veía clarísimo. Y al final me parece que evidentemente esta disposición de dos situaciones más frontales, dos situaciones más laterales con un determinado movimiento, combinaba muy bien a la hora de crear como una especie de recorrido, un recorrido artificial, pero que nos ponía en una posición de la persona que descubre ese espacio tal vez por primera vez, que le llaman cosas la atención y que probablemente no sea arquitecto, ¿no? Como la mirada de un Lego puede quedarse razonablemente fascinado por cuestiones de ese espacio que, como él decía, tiene esa singularidad tan extraordinaria que es Torres Blancas. Y lo que me gustaría es que los asimétricos que se animan a venir a ver esta exposición, antes de que cierren esta exposición, esta fotografía, perdonadme, es magnífica. Hay unos reflejos en la fotografía que es muy complicado ver, aunque María ahora mismo está con su cámara alzada y con fuerza. Es muy difícil de ver esta fotografía si no es in situ y de entender cómo funciona ese sistema de reflejos, que le queda absoluta profundidad, ¿no? Es fantástica. Bueno, y luego aquí, Esto es el centenario. Sí, me voy a alejar porque... Aléjate porque relación, claro. Porque esta estantería la diseñó José María García de Paredes,
Es una réplica que ha hecho su nieto, su hijo Lolo. Y bueno, entonces había que meter el auditorio. Yo vivo al lado del auditorio. Y el auditorio me ha costado sudor y lágrimas, ¿sabes? Fotografiarlo porque es muy complicado, ¿sabes? Es muy complicado. Y no quiero describir, ¿sabes? O sea, porque ya está escrito por Luis Casals y por otros fotógrafos más. Y entonces, bueno, para acercarme, bueno, siempre la relación del paisaje con la materia, es decir, con el granito, con los huecos abocinados, el ladrillo, el uso del ladrillo, y bueno, y luego aquí también hice un interior, para poner un interior y un exterior, que es una celosía que dibujó José María, porque esto me lo ha contado Ignacio García Pedrosa, que estaba trabajando en ese momento, y la hizo para separar unos espacios entre la sala de cámara y la sala sinfónica, o creo que estaban los cuartos de baño, en fin, pero es que me parece... Sí, ahí están los cuartos de baño, detrás de esas celosías Sí. están los... Sí. Sí, entonces lo hizo como para una separación de espacios, me parece bastante sutil. ¿Sabes? Así como- Pues mira, espera, voy a hacer una cosa, poneros los tres ahí porque después así puedo hacer una captura de pantalla de este momento. Con... Pero ahí los tres por lo menos con esa estantería. Fantástico, esto ya está para captura de pantalla, perfecto, y seguimos. Y podemos acabar, no hemos visto todas, hay alguna más de la que hemos visto, pero creo que merece la pena ser un poco sintético. Poneros por allí porque acabar con una foto que, bueno, yo es que creo que... va a ser difícil encuadrar esta porque hay un poquito de resol en la zona, perdona Ima que te acabo de Me dar. pongo Aquí. y tapo No, el aquí. Es una imagen vale más que 1000 palabras. No, pero es que ahora. no nos daría... No hay. Pero está bien que se vean las sombras de los Es muy paseantes de inestable. Castellana. Ahí, perfecto. Sí, Sí, ahí mejor. sí. Bueno, y esta última imagen, No sé qué decir de esta imagen. claro, qué Bueno, pues decir. esta imagen quizá es de las que más se sale del contexto porque de alguna manera es la más descriptiva de todas. Es decir, yo aquí me meto un poco pues, a hacer lo que hago constantemente, ¿sabes? Pero bueno, es que me encantan lo de las 4 puertas. A mí las puertas me fascinan solo como elemento y en este caso es yo no sé qué material es ¿es Silent Fixture o es vídeo? Vídeo pintado a lo mejor, ¿no? Sí, Yo no estoy de acuerdo con Luis. No estás de acuerdo con él, me No, encanta. no Porque es- Ima siempre no es- nos trae la otra parte. Cuéntanoslo. No es una fotografía descriptiva, en el sentido en el que él de alguna forma o sea, lo que Luis nos aclara es, vale, esto no es estrictamente un fragmento en el que perdemos de vista el edificio y nos metemos en un detalle en el que vemos cosas singulares. Es verdad que vemos más el espacio, es verdad que identificamos más la obra, pero estamos volviendo a ver una imagen que nos cuenta muchísimas cosas y en la que evidentemente estamos dentro de Torres Blancas, pero estamos dentro de un viaje. Es decir, esa profundidad en la que vemos una secuencia de planos y en esa secuencia de planos vemos esa interrupción de lo que sería una vista hacia el fondo y lo que sería esa especie de escenografía con el rojo nos hace casi meternos en una especie de escenario de teatro. O sea, yo me voy a muchos sitios, pero es muy potente el foco visual y cómo se construye en esa escena en función de planos de profundidad. Yo Entonces, diría que quien quiera ver a Oiza aquí está Oiza, sin ninguna Sí, sí. duda, pero hay mucho luz así. muchísimo Luis así. Mucho, Luis. De hecho, chicos, si me permitís una analogía, esta fotografía tiene mucho que ver con esa fotografía de ahí, Esa entrada y la salida. ¿no? Eso es. Digo, Sí, así, ¿qué opináis? Sí, yo creo que sí, es muy probablemente porque, bueno, yo no sé si es, sí, ahí escribo la decrepitud del estado actual del pabellón de Bruselas. Poneros ahí para que no estéis a contraluz y así os saco a los tres guapísimos. Sí, o si queréis acabamos con el magnífico texto que me han escrito los planetas betas. Los planetas betas. Juntaros un poquito más los tres.
pero bueno, ha sido una visita deliciosa. Luis y Enrique, échate un poquitín más cerca de Luis. Ahí, perfecto. Otra captura de pantalla, me encantan las capturas de pantalla que luego son muy graciosas. Bueno, lo primero agradeceros a los tres, ha sido una visita deliciosa. Vamos a recordar hasta qué día está la exposición. ¿Os acordáis vosotros? Hasta el sábado que viene, el día 26. Hasta el día... sábado de la semana que viene. Exacto, hasta el 26 de octubre, ¿vale? Aquí en Castellana 96, 92, que me he equivocado, he dicho 26 y 90. Perdón, repito, Castellana 92 hasta el 26 de octubre, Madrid Moderno de Luis Asín, comisariada por Ima Maluenda y Enrique Encao, en el espacio Minim Madrid, dentro de Open House, que estamos dentro de la Semana de la Arquitectura. Yo no os puedo más que recomendar a todos y a todas que vengáis y bueno, de nuevo gracias a los tres, Enrique, Inma, Luis, no sé si queréis decir alguna última cosa. Gracias a vosotros. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Ediciones Asimétricas, que para mí es un placer estar con vosotros y sobre todo también rodeado. Pues muchísimas gracias a los tres. Un abrazo y nos vemos muy pronto. Chao.